les damos la bienvenida una vez más a Furia Pop en nuestra cuarta temporada y nuestro episodio número 4, ¿verdad, Pri? Cuatro, tres, cinco. ¿No? Este año ha sido una corronguera, pero sí, cuarta temporada. Eso es lo que Cuarta tenemos. temporada, cuarto episodio, eso, un número bonito, podemos jugar el 44 en la lotería. Y bueno, este episodio tenemos un tema muy chiva y a un invitado súper chiva y súper interesante, que conozco ya de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica ya desde hace bastante tiempo. Se llama Rodrigo Muñoz. Entonces, bueno, primero, Pri, ¿cómo estás? Antes de presentar a Rodrigo más. Hola, estamos en este momento, 7 de diciembre, pues nada, poniéndole a la carrera decembrina, haciendo los mandados temprano para que no me agarre la presa en la calle. Y muy satisfecha porque ayer fui a hacer unas compritas de regalos en esta feria de hecho aquí, la que hicieron en la antigua aduana. Había cosas muy bonitas y entonces saqué muchos regalitos de Navidad para este año. De ahí, hoy me encontré otra par de sorpresitas por ahí. Entonces, yo creo que vamos ganando, yo creo que vamos ganando. Todavía no he comido Dic- tamales, eso sí, eso sí. mm, Diciembre es un mes muy nostálgico y justamente vamos a hablar de la nostalgia, pero así es como introduzco a nuestro invitado especial, Rodrigo Muñoz. Bienvenido, muchas gracias. ¿Puedes contarnos, por favor, un poco sobre vos para las personas que quizás no te conozcan y nos escuchen? Bueno, súper contento de estar aquí. Yo no tuve tanta suerte con mis compras navideñas como Pri. Vieran como que fue un mall que no le voy a hacer publicidad gratis, pero habían tantos carros. Hoy fui temprano, como tipo 11 de la mañana que me volví. Bueno, yo soy Rodrigo Muñoz González, como dijo Azul, nos conocimos cuando estudiamos comunicación, también estuvimos en Londres, ¿te acordás, Azul? Una vez, unos ¿Es días, cierto? le di posada en un apartamento que era, no, eso no era un apartamento, era como un sitio muy pequeño para ahí nos acomodamos. Eh, Eh, ajá. No, bueno, yo soy docente investigador en la UCR. Pues estudio la nostalgia, aunque digamos suena raro decirlo, pero digamos yo estudio la nostalgia porque me interesa conocer por qué la gente, digamos, consume los medios de comunicación y pues la nostalgia se ha vuelto un ingrediente, digamos, de la cultura, empezando por el mega éxito de Stranger Things. Entonces por ahí me metí. De hecho fue Stranger Things lo que me hizo interesarme en el tema. Y bueno, pues muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, justamente Rodri escribió un libro que lo pueden conseguir digital, pero también físico. Luego podemos como conversar Ok. de cómo hacerlo. Se llama Nostalgia por el futuro. Y bueno, estuve leyendo, por supuesto, para este episodio y quería compartir como una partecita como para iniciar la conversación. Voy a compartir como dos extractos pequeños, pero dentro de esos dos extractos escribí también como algo, digamos, como propio que me resonara, ¿verdad? Porque creo que siempre he sido una persona que le gusta mucho los ochentas, es muy estereotipo, es una herencia de mi papá, entonces me encanta la música de los ochentas. En Spotify esa cosa me salió que tengo como 57 años, que es justamente la edad de mi papá. A mí me salió 40. Y bueno, voy a compartirles esto. Entonces, eh, cita del libro, La nostalgia es extraña, añoramos tiempos que no volverán, cierro la cita, e incluso tiempos que no vivimos, que eso es algo que se habla alrededor del libro. Y acá les comparto esto que estuve escribiendo, porque la verdad es que cuando te estuve leyendo, Rodri, este, me puse así como a pensar un montón, super filosofía, yo como, es que me resuenan demasiadas cosas de las que estás diciendo, y además es como un libro que no se siente así como súper académico, con palabras súper complicadas, sino que es muy ameno de leer. Entonces, bueno, para no irme por la raíz, escribí esto. ¿Cómo habrá sido vivir en los años 70 o en los 80? ¿Cómo habrá sido vivir el clímax de las carreras musicales de artistas como Madonna o como Queen? ¿Cómo habrá sido participar de la revolución sexual, haber estado en los disturbios Stonewall que dieron origen al orgullo de esta parte del mundo? ¿Cómo habrá sido ver el estreno de las primeras películas de Star Wars en el cine? ¿Cómo habrá sido vivir la época dorada de la música costarricense y bailar el chiqui chiqui? Hay una romantización de todo esto, pero también es cierto que en ese momento, como personas queer, habrían vivido más discriminación y estigmas de lo que existe actualmente. Quizás
habría perdido la vida de muchos amigos, o la propia en la crisis del VIH de los años 80. Me hubiera perdido también de todo lo memorable que fue nacer y crecer en los años 90 y en los 2000. Pero constantemente me dijeron que los 90 los 80 más bien, fueron la mejor década y a veces me lo sigo creyendo, lo sigo añorando. Y aquí vuelvo a citarte. eh, ¿Por qué decís que las personas, bueno, hablabas de personas adolescentes especialmente, pero creo que aplica para nosotros y para muchas personas, y es que somos conscientes de las trampas de idealizar el pasado desde el punto de vista político. Sus ideales le han hecho chocar con el mundo adulto. Rechazan las ideologías del pasado, pero dan la bienvenida a sus estilos, sus colores y sus sonidos. Y ahora sí, ¿qué les provoca esto? Estamos conversando. Uf, yo creo que yo tengo o el mismo sentimiento. Como vos decís, de hecho yo me he preguntado como cómo tuvo que haber sido, qué sé yo, prender la radio, escuchar Queen por primera vez o ir a una tienda de discos, que es algo que casi nadie hace ahora, y comprar, no sé, un acetato de Clash, que es una banda que me gusta mucho, pero como muy bien vos decís. Es complicado porque, bueno, vos lo enmarcás desde el tema queer y es completamente cierto, digamos, los 80 estaba pasando la epidemia del SIDA, que realmente nadie sabía qué era, había mucho estigma, ¿verdad? Entonces es como muy, muy agridulce, me parece a mí. ¿Sabes? Yo llevo como 8 años investigando esto, que es una conclusión como muy sencilla, pero como que es muy potente, que es que la nostalgia, ¿cómo decirlo? Es completamente agridulce. No sé qué piensa Pri. A mí la nostalgia siempre me parece a mí me parece importante como una fuente de inspiración, ¿no? Creo que añorar un poco esa parte romantizada del pasado nos sirve un poquito como esa brújula quizás hacia dónde queremos ir marcando el futuro, porque la versión idealizada y romantizada del pasado entonces es lo que sí nos sirve, lo que todavía nos trae felicidad, lo que todavía nos trae satisfacción, lo que todavía nos hace sentir bien. Entonces, de fijo es algo que queremos tener en nuestro momento presente y para que esté en el momento presente hay que asegurarse Ujú, de que la podemos perpetuar. Creo, y ahí es donde yo creo que todo el mundo puede sacar el cartelito de mea culpa, que a veces es muy rico nada más quedarse en la añoranza y quedarse ahí en el, ay, es que, ay, entonces luego salen, ¿verdad? De los boomers, de, ay, es que nada, ya no es como antes, es que ya no hacen música buena como antes, es que ya no hacen carros buenos como antes, es que ya no es hora. Y no, o sea, no es esta fijación, pero creo que es muy dulce de fijo y esa parte más dolorosa, como más melancólica, es la que nos hace decir, bueno, cómo lo mantengo aquí conmigo y que no sea solo un recuerdo? Y eso crea como incomodidad porque representa un esfuerzo. sí, yo estoy de acuerdo con eso que decís, porque, a ver, el pasado es palpable, ¿no? O sea, el pasado es algo que se conoce fácilmente, ya sea porque nuestros papás o nuestros familiares nos dijeron, o porque lo vimos en una película vieja, etcétera. Pero efectivamente yo creo a ver, podemos aprender de este. Pero el tema es como quedarnos, es como complejo, porque por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, ahora que Azul mencionaba los 90s y los 2000s, los metería ahí, que ahora mucha gente siente nostalgia por, por esa época, las personas jóvenes de ahora. Y yo al inicio decía, ¿cómo sienten nostalgia por eso? O sea, como era una época que de modo horrible, las fotos de esa época mías, yo casi ¿cómo decirlo? Si pudiera las quemaría, pero últimamente, ahora sí, yo me he puesto nostálgico por los 2000, porque yo soy como, ah, bueno, sí, Avril Lavigne, que nostálgico, o Green Day, o Blink, o todas estas bandas, o qué sé yo, ir al cine a ver Transformers, tal vez yo soy un poco mayor que ustedes, pero eso me tocó. Em, entonces, Stuart Little, ajá, 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 claro, claro. Em, entonces yo creo como que es esa distancia, digamos, de las cosas que nos hace idealizarlas un poco. Y es una trampa completamente, o sea,
¿cómo decirlo? Como decía Pri, yo creo que el tema es cómo usar el pasado para imaginar un futuro mejor. A mí la trampa que me encanta y en la que me voy siempre porque la melancolía también es rica, o sea, como que todo este tema de la nostalgia, la añoranza y la melancolía se vuelve placentera. Hay que dejarse vara, se siente rica. A mí una de las que me encanta es esta, ay, esta nostalgia por lo que verdaderamente nunca va a volver, que es Ujú. una generación, por ejemplo, que crezca en las mismas condiciones que crecimos, no sé, los millennials, ¿verdad? Porque entonces de crecer sin redes sociales, pero con esta transición de la analogía a lo digital, ninguna otra generación lo va a poder hacer. Eso moldeó nuestros cerebros de una manera única. Nunca más va a volver a ocurrir. Ay, y entonces esas cosas irrepetibles que digo, porque música va a seguir saliendo y dentro de 10 años va a haber otra tendencia musical y otra tendencia de ropa, pero hay cosas que se vuelven irrepetibles. Ay, entonces es muy rico. Para mí es riquísimo quedarme ahí un rato como masticando ese pasadito. Pero vieras, eso que decís, Pri, eso es algo que yo lo pienso mucho y se refiere a uno de mis mayores miedos. Y es algo a que yo le digo la nostalgia real. ¿Y a qué me refiero con esto? En que, ¿verdad? La nostalgia, cuando hablamos de la nostalgia, podemos decir idealizamos, es un poco artificial, vemos Stranger Things, como sabemos que no toda la música era buena, o sea, como que lo que nos llega es la versión curada del pasado. Pero, ¿qué pasa si llegamos a un punto en el que efectivamente el pasado era mejor? Ese es mi miedo, digamos, como que, ¿a qué me refiero? Que escuchándote es algo que yo he hablado con muchos colegas, digamos, de diferentes áreas, con amigos, amigas, amigues, y es que efectivamente como esa transición pre-internet a internet era como o sea, yo ahora lo recuerdo como con paz y yo digo, pucha. Qué rico sería como un tiempo sin WhatsApp, no sé si a ustedes les pasa, en el que porque o sea, ahora, aunque sean familiares, aunque sean amigues, es una carga, o sea, efectivamente es una carga, ¿verdad? O sea, como que sí, todo bien que te manden por TikTok, ¿verdad? El TikTok del gatito bailando, pero es como una carga cognitivo-emocional de que llega a las 10 de la noche y sentís que tenés que responderlo. Mientras que antes no había eso, ¿verdad? Era como otras dinámicas. Y yo sí me siento muy nostálgico hacia eso, como decía Pri, digamos, y bueno, no sé, o sea, efectivamente yo creo que la nostalgia surge de una incomodidad también con el presente que nos hace localizarlo en el pasado. Sí, justo recuerdo que mencionabas exactamente eso en el libro, esa incomodidad que tenemos en el presente por algunas cosas del pasado, y también me resuena lo que ustedes están diciendo. Pues para mí me genera mucha nostalgia y añoranza jugar en el barrio con mis amigos, Ujú. amigas, la anda, escondido y esas cosas, en lugar de los chiquitos de ahora que muchas veces están como todo el tiempo con una pantalla. Eh, y también cosas que no volverán. Ahora estaba pensando, por ejemplo, en cuando veía Dragon Ball Z y Ajá. Pokémon, que a veces lo he hecho recientemente, ¿saben? Pero ya no es igual. O sea, ahora lo veo y es como, uy, esto es súper infantil, ya no me hace gracia. Pero en aquel momento me hacía mucha gracia y no volverá, simplemente ya no soy esa persona. Eh, y eso como que me genera tristeza también, o sea, como justamente por lo que dicen de que es un sentimiento agridulce. Pero bueno, la vida muchas veces es agridulce y a veces uno aprende a que el agridulce también puede ser un buen sabor. Creo que es rico también como irse para atrás porque hay cosas que se añejan mal, o sea, hay cosas que, o sea, yo puedo volver a ver una serie que vi pequeña y no solo ya no me hace gracia, sino que uno dice, uy, mae, no, esto, Muy problemático, sí, sí. uy, o sea, ¿por Sí, qué nos sí, dejaban ver estas varas? Hay sí, cosas sí. que no se añejan tan mal y creo que Rank y esa, medio. Ustedes vieron Rank y medio. Yo lo veía a los 7 años y yo ahora digo, Dios mío. Súper problemático. Pero también, súper problemático, pero también me genera como una cosa un poco más positiva de esto del personaje que pueda cambiar de género, ¿verdad? Obviamente desde un punto de vista ahí muy sexualizado y tal, pero también es como, uy, qué adelantado que estaba esta serie a esta concepción de poder como De cambiar de fluidez, género, ¿verdad? fluidez, fluidez de género, sí. Sí, exacto.
Sí, sí, sí. Y eso justamente ayer por primera vez, yo soy pico millennial, vi las películas de Gremlins. Yo nunca las vi cuando Ah, era qué pequeña buenas. y cuando era adolescente. Y ayer hicimos maratón, entonces en la mañana vimos la primera, en la tarde vimos la segunda. Esas películas envejecieron súper bien. Honestamente, sí tienen un par de cosillas ahí como que uno dice, uy, uy. Pero tampoco es como súper mal, hay cosas que me hicieron muchísimo peor y entonces volver a ver las vivencias y entonces ya uno ve las interacciones que se presentan ahí como las cosas más casuales del mundo. Había una cosa que yo le decía a Mario que era como, Mae, es toda la construcción de la película me hace ver que esta gente no está viviendo una recesión económica, esa gente incluso todavía vive en la Guerra Fría. Porque Ujú. la primera fue el 84. Y entonces es como, mae, de fijo lo que dice Rodrigo, ¿te imaginas no estar, no haber vivido 5 recesiones en una vida? Pues, sí, tal vez sí había un pasado mejor desde el lente que se perciba, porque tal vez en esa década, en los 80, económicamente no estábamos tan quebrados, pero sí, como era una vivencia queer. Entonces sí, tal vez todo pasado fue mejor para quién. Ajá, de hecho, si les puedo contar una anécdota, em, o sea, yo este libro lo escribí, o sea, genuinamente yo me pregunté, ok, Stranger Things y también Bohemian Rhapsody, ¿no? Esta película de Freddie Mercury, fueron un sub mega hits, cómo las personas jóvenes entienden el pasado representado ahí. Y digamos, yo trabajé en un colegio privado en Alajuela, otro técnico en la Carpio. Y principalmente siempre eran las estudiantes mujeres que decían como sí, chivísima la música, la moda, pero nosotros no hubiéramos podido como estudiar en el sentido de que fuera una aspiración real de tener una carrera profesional. Entonces eso que decís, Pri, es como súper clave, como para quién es el pasado mejor, ¿verdad? Y uno lo ve ahora con el trend, por ejemplo, en TikTok de las Tradwives, no sé si lo han visto. O por ejemplo, no solamente Tradwife, hay otro trend que es como el Trad West, que es muy curioso, que es como una combinación muy extraña entre una nostalgia por, no, no me lo van a creer, por el Imperio Romano, que a mí me gusta mucho el Imperio Romano, pero yo no me gusta, desde un punto de vista histórico, no me podría imaginar, ¿cómo decirlo? Vivir en una época donde no sé, no hay pasta de dientes, ¿verdad? Y como por un catolicismo muy extraño. Entonces es cuando uno dice, ok, pero eso es como una visión muy masculina, hegemónica, ¿verdad? Del pasado, ¿verdad? De que claro, qué bonito ir a trabajar y que yo llego a la casa y me sirven la comida, pero entonces efectivamente, como vos decías antes, en ese ejercicio de analizar el pasado, uno se lo tiene que preguntar como, ok, pero ¿quién pierde? ¿Cómo se dice? Viajando en el tiempo. Sí, total. Y yo creo que algo que mi mamá lo dice mucho y creo que personas como la generación de nuestros padres y madres lo dicen, es como, es que las relaciones de ahora ya no son como antes. Es que las relaciones de antes eran tan lindas, duraban Ujú, tanto. Y yo siempre digo, bueno, pero ¿por qué? Es que había, por supuesto que mucha desigualdad entre hombres y mujeres. ujú, Para las mujeres era, o sea, tenían que quedarse en esa relación porque no tenían otra fuente de ingreso, era quedarse sí. ahí o irse a la calle, ¿verdad? Entonces es como, ok, sí duraban más, pero ¿por qué? Y así con muchas cosas, digamos, también a la gente se le olvida que, eh, porque la gente empieza a decir como, ay, es que las guerras que están pasando ahora, todo lo malo, y es como, suave, pero ustedes sí saben que vivimos un holocausto, que hubo guerras en el Ajá. pasado, no es como que la humanidad fuera mejor antes, digamos, en absoluto. No, y a ver, hay mucha gente que argumenta que esta es la mejor época de la humanidad. Yo soy muy escéptico en eso, porque, a ver, uno puede aceptar el hecho sí, ¿cómo decirlo? Ha habido desarrollo socioeconómico en el sentido de que ahora hay acceso más universal, entre comillas, a la salud, hay oportunidades de desarrollarse económicamente, etcétera, etcétera. Pero eso que decís, Azul, es clave, en el sentido en que la humanidad siempre ha sido la humanidad. Entonces, es decir, no hay como no podemos medir si una época fue mejor o no, porque si tenemos internet o no, es decir, como por la presencia de tecnología, los avances tecnológicos. Eh, o sea, em, realmente eso es muy interesante.
y perdón si me estoy yendo por las ramas, pero como que el desarrollo de la humanidad a uno se lo enseñaron como una línea, ¿verdad? Como éramos nómadas, hubo agricultura, etcétera, etcétera. Pero en los últimos 20 años, la arqueología y la antropología han encontrado evidencia que refuta esa idea. ¿Y esto por qué es importante políticamente? Porque nos dice que nuestros ancestros experimentaban políticamente, a veces para bien, a veces para mal. A veces en la antigüedad la gente era más radical que ahora. Entonces, ¿cómo decirlo? No hay no es que el pasado sea peor o mejor, es que como toda la vida, como ustedes decían, es agridulce y tiene sus cosas. Y era diferente. Y era O sea, diferente, como tiene un efectivamente. montón de capas, porque también, igual, el comentario como, sí, es que esto de ser queer es una moda, ¿verdad? Ujú, Ignorando que en muchas otras culturas alrededor del mundo, incluso en tierras americanas, eh, pues ya existían personas, no voy a decir queer porque es un término occidental, pero convivencias que se salían de la norma, de la sexualidad y de género, ¿verdad? Entonces, cuando dicen ujú, el tiempo de antes, ¿a cuál tiempo de antes se refieren? ¿Se refieren ajá. a los años 80? ¿Se refieren a hace 100 años? ¿A hace 1000 años? Realmente hay muchísimo que no sabemos, incluso todavía. Y creo que, Este, uy, perdona, dale, dale. creo que romantizar el pasado también corre ese riesgo de algo que ustedes están mencionando, que es, se puede estar romantizando basado en hechos históricos o información incorrecta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, veamos toda esta famosa tendencia de los machos alfa, ¿verdad? Que hasta ahorita es que se está cuestionando cómo fue que se hizo ese estudio en primer momento para sacar las conclusiones que se sacó. Y bueno, y las conclusiones que se sacaron sí tenían sentido con la investigación, pero las condiciones eran llevar a un grupo de animales salvajes a condiciones de cautiverio y de estrés máximo. Y por supuesto que uno se puso de alfa y se puso a ver cómo arreglaba la cosa, pero en condiciones normales no existe eso. Y bajo esa romantización también de todo lo que se vivía antes y cómo eran antes las cosas, ay, sí, las Wives, ay, sí, antes el hombre era el que salía al trabajo y no se quedaba en la casa. Bueno, pero porque a usted no le quedaba ninguna otra opción, porque legalmente usted no podía tener nada a su nombre, porque entonces ¿para qué iba a generar bienes y capital y patrimonio si no iba a poder suyo y si le tocaba quedarse en la casa? ¿Bajo qué condiciones? Cuestionar el pasado también para entender de dónde viene esa romantización, creo que es muy necesario cuando estamos ya en romper el modo tristito. Creo que es muy fácil quedarse así en este loop tristito, ¿verdad? De, ay, siempre está uno en esta añoranza de las cosas nunca van a ser como antes. Bueno, vamos a ser unas víctimas eternas de esa añoranza o cortamos ese viaje, esa espiral tristita y decimos, bueno, pero ¿qué estoy romantizando y por qué? Y entonces, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que yo realmente deseo? Ujú. De hecho, me tengo que decir que me encanta, Pri, ese concepto que creas, el del modo tristito. Porque efectivamente no nos permite, por ejemplo, ver con todo esto que vos mencionabas, por ejemplo, el colonialismo que hay detrás también, ¿verdad? Que vos decís este estudio, bueno, es verdad que se tiene esta idea que en la naturaleza hay machos alfa, no los hay, pero digamos, también era un pasado súper colonial en el que, ¿cómo decirlo? Em, di- nosotros tres, puedo decirlo, no lo hubiéramos pasado muy bien, digamos, como lo que en para bien o para mal en lo llamado norte global, ¿verdad? Y ese es el punto, digamos, es que no sé, digamos, ese es mi miedo, sinceramente, que nos quedemos como atrapados, encadenados en una visión muy hasta infantil del pasado y no se ve, no se reconocen las luchas políticas, porque ahora que Pri mencionaba lo de la obligación, ¿dónde están las sufragistas, por ejemplo? ¿Verdad? Que más bien, o toda la lucha por la diversidad sexual que ha habido, por la libertad, por los derechos em, de las personas, por ejemplo, negras en Estados Unidos. O sea, esas luchas nos llevan o sea, ¿cómo decirlo? Nos llevan a aprendizajes que al mismo tiempo nos indican que sí, que los 50 es esta idea de el papá que iba a trabajar de 8 a 5 y regresaba en carro, o sea, como en esa época la gente no era tan feliz, ¿verdad? Porque como decía antes,
El ser humano siempre, o sea, sea donde sea que ha vivido, ha tenido sus dilemas y, y pues siempre ha habido como mucho espacio como para mejorar. Les propongo algo. ¿Qué tal si nos sumergimos un poquito más en Stranger Things, aprovechando que ahorita estamos en el apogeo de la serie, en el final? Ujú. Bueno, yo ya vi los 4 episodios que han Yo salido. también. Pri también, pero ahí como medio dormida, ¿verdad? Me dijiste. No te enganchó tanto. No, no, confieso que me dormí, confieso que No, me todo bien, dormí. ocupamos, ¿cómo es? Ocupamos ese balance, ok, en la discusión. Yo siento como que como que esta última temporada tiene partecillas ahí un poquito como lentas. En el que yo me preguntaba como, pero el último episodio me pareció, o sea, coincido con gran parte de lo que se está diciendo de que es un gran episodio. No sé si el mejor, porque tampoco es como me acuerdo de todos los demás, pero sí me gusta mucho. Pero bueno, lo que me estaba preguntando sobre la serie también es qué tan verdaderamente representa los ochentas, ¿verdad? Como Ujú, tomando el tema de la nostalgia. O sea, yo no puedo saberlo porque no viví en esa época, pero por ejemplo, yo veo a un personaje como Robin, como ahí, como emancipado relativamente con su sexualidad y tal, y es como, eso se siente un poco como un personaje más de la actualidad, que no lo están metiendo como en una serie de los ochentas. De ujú, repente como que hay cosillas así que uno dice como, ok, sí es una serie de los ochentas, pero la están adaptando también a un público actual, lo cual hace que no sea fiel ujú. a lo que se supone que es, digamos. Y todo bien, digamos, como estoy bien con eso, nada más es como, quería decirlo. Sí, yo comparto, de hecho, plenamente lo que mencionas, Azul. O sea, a mí me gustó mucho estos episodios. Sí me parecieron un poquillo lentos, como en el uno y el dos. Y bueno, y sobre lo que decís, yo creo que es una muy buena pregunta. O sea, definitivamente la versión que nos llega de los 80 de Stranger Things es muy estilizada, ¿no? Y como decía antes, muy curada. Es decir, se elige lo mejor, ¿verdad? Como, claro, o sea, como que a quien no le va a gustar los 80 si hablamos de Madonna o de Metallica, que es como una colección de greatest hits de la cultura pop. Yo creo que la mejor crítica que yo he visto como a esa representación es en South Park, que hay un episodio en donde, digamos, los personajes de South Park, si no estoy equivocado, van a Stranger Things y comienzan a consumir cosas de los ochentas que son malísimas, o sea, música y que todo el mundo es como, hey, pero ¿por qué? ¿Verdad? Como es South Park, como, ¿qué es esto qué es esta porquería? Y es como es música de los ochentas. ¿Y qué quiere decir esto? Digamos que no todo era así. ¿Verdad? Y, por ejemplo, yo tengo un amigo que le mando saludos, que se llama Yuri Ureña, que es cineasta, que él dice, los ochentas en Costa Rica eran aburridísimos. Entonces, efectivamente, ¿cómo decirlo? Es una versión muy curada de los ochentas. O sea, todo bien, como vos mencionás, muy acorde a nuestras sensibilidades actuales, y eso es natural. Pero sí, yo no sé si la personaje Robin, que no solamente es queer, sino que mucha gente está diciendo que es neurodiversa, que es algo que hay que hablar, le hubiera pasado tan bien. Bueno, como vos decís, como tan empoderada en una época donde Estados Unidos habían cruzadas, ¿verdad? Como decirlo, no por nada Nueva York y San Francisco se convierten en mecas de la diversidad, porque era el único lugar donde las personas se podían pues expresar tal cual como eran. Y yo creo, además, que estas creaciones tipo Stranger Things se están volviendo este outlet creativo de una generación que creció pasándola mal, pero de alguna u otra manera sobrevivió y ahora tiene la opción de crear cosas. Entonces, está reinventándose la realidad que hubiera añorado vivir, Mm, ¿verdad? Porque ujú, también, si vemos, esto gira en torno a un grupo de compas que juegan Dungeons and Dragons. Esa era la gente más bulleada de la época. claro. O sea, esa era la gente que no la estaba pasando bien. Y somehow nos vendieron la idea a quienes lo estamos consumiendo de que Dungeons and Dragons es súper chido. A mí me encantaría ver el pico de sesiones de Dungeons and Dragons antes y después de Stranger Things, Ujú. porque yo soy de esas que me fui yo cinco y ahora yo tengo mi gentecita con la que Ah, juego ¿en serio? Ok, D&D. todo Ah, bien. sí, 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 sí. Entonces, y esta vara pasó, porque ahora que yo estoy en la comunidad, sé que más gente ahora se está metiendo en este tipo de juegos porque volvieron a ser tendencia. Entonces también
nos cuentan una historia de cómo esto si hubiera sido chiva. Entonces, parte de la nostalgia es, bueno, de mae, puedo traerme las cosas que sí me gustaron de ese momento, la música, mis actividades, la ropa y tal, y reinventarme un mundo en donde mis ñoñadas de Dungeons and Dragons son la base, el paradigma a través del cual se construye el viaje del héroe y logramos solucionar el dilema en una sociedad en donde los queers tienen un espacio en donde sí hay bullies, pero siempre los bullies la pasan mal, en donde hay arcos de redención para la gente, en donde el súper guapo termina siendo súper compa de los súper ñoños, ¿saben? Como que mucho también es eso de ya que no la pude pasar tan bien, le voy a dar a mi niña interne Ujú. esta posibilidad de soñar y pasarla bonito. Yo creo que eso que decís, Pri, es muy poderoso. ¿Y en qué sentido? En que yo creo, de hecho yo nunca lo había visto así, como que es un ejercicio político, imaginar cómo pudo haber sido el pasado. Y en ese sentido, yo creo como que, como vos dijiste al inicio, em, las décadas pasadas tiempos pasados se convierten como un ejercicio de creatividad política, si le podemos decir así. Porque, y perdón que puedo volverlo a sacar el tema, pero es que el Imperio Romano es el Imperio Romano, pero digamos, en la Roma antigua, básicamente que todas las personas eran bisexuales, que es algo como que la gente no lo habla. Había muchas jerarquías, que, qué sé yo, de que si era una persona libre o no, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Claro. Pero hay un personaje muy interesante que es Antino, que Antino era básicamente el amante del emperador Adriano, que el emperador Adriano, ¿cómo decirlo? Fue emperador del 117 al 137 si no estoy equivocado, después de Cristo. Y digamos, él fue deificado. Él se convirtió en un dios como por orden del emperador y todo el mundo sabía que era un amante. eh, y no, y cómo decirlo, entonces ahora muchas personas de la comunidad queer están diciendo, bueno, este es como nuestra figura divina, que es un ejercicio muy interesante. Claro, ¿verdad? Hay que aceptar que básicamente era una gran diferencia de edad, habían superabusos de poder, pero es en ese ejercicio, creo yo, de imaginar un pasado, de ver cómo el cambio radical o la semilla ya estaba ahí, que yo creo como que este tipo de series, como vos decís, se convierte en un outlet quizás de liberación, si lo vemos desde un punto de vista más optimista. Sí, y de poder como, o sea, en general con el pasado y con la nostalgia, creo que un buen ejercicio es, ¿qué de esto, de todo el pasado, qué son cosas que podemos querer regresar al presente y hacia el futuro? Porque eran cosas positivas, ¿verdad? Como una sociedad en la que se aceptara la bisexualidad, en la que Ujú, pues, posiblemente estamos la mayoría de las personas en mayor o mayor rango. Eh, Estabilidad económica de algunas épocas particulares, que no tenemos en este momento, pero que también fue todo lo malo que no queremos replicar, ¿verdad? Esas relaciones de poder en las relaciones sexoafectivas que se daban y que obviamente se siguen dando todavía. Entonces es como hacer un poco ese ejercicio, pero obviamente no es un ejercicio fácil, ni es un ejercicio que se haga desde las personas que están en el poder. Porque de repente también la política se aprovecha un montón de la nostalgia, ¿no? O sea, los partidos políticos en sus campañas y demás apelan mucho a la Costa Rica de antes, volvamos a los ujú, valores de antes, la familia como la familia tradicional, ¿verdad? Se apela muchísimo a esa nostalgia, pero bueno, también podemos apelar a la nostalgia de los años 70 en los que estaba esa gente súper revolucionaria saliendo a las calles, el movimiento hippie, la revolución sexual y la gente pues quemando llantas y haciendo que muchas cosas sucedieran y que gracias a esas cosas también las personas queer podemos tener como acceso a, a lo que somos ahora, ¿no? ujú. Y Claro. sí, politizarlo es como el tema de moda porque permite también meter una agenda, ¿verdad? Una agenda que sirve a grandes intereses ya más como de capitales y demás. Entonces, te imagínate que montarse en ese tren de la nostalgia es lo que, por ejemplo, irónicamente nos tiene sin un tren para mover mercancía y todos se mueven furgones para arriba y para abajo, ¿verdad? Porque y eso fue una decisión política que se tomó Sí. hace años y ahí seguimos eh, con ese apego innecesario.
Sí, o sea, aferrarnos a esa nostalgia y más cuando se usa a través de una agenda política, nos tienen estos estados, ¿verdad?, de no progreso, más bien, y que nos mantiene pensando en también decisiones políticas y sociales que se piensan muy en chiquitito porque nos desconectan de la realidad grande eh, de todo lo que está sucediendo. Entonces, Ujú. eh, creo que a la agenda política le sirve que uno no salga de ese modo tristito también. Le sirve Y, alimentarla. es, y, y ese modo tristito es muy engañoso porque vos mencionabas el tren PRI y nosotros tuvimos un tren. Y no solamente cualquier tren, no sé si ustedes saben esto, el tren era eléctrico. Sí, sí, Y, sí. y, ajá, y entonces uno es como, ahí es cuando uno dice, ok, entonces, ¿por qué no, por qué el modo ¿Cómo tristito nos no se va por devolvimos? aquí? Ajá, Hay un documental, por cierto, ajá. sobre ese tren. Y, y, mm, y yo creo que esto que decís de que se instrumentaliza para agendas políticas es súper cierto. Porque yo les voy a decir algo, a mí algo que genuinamente detesto es como cuando la gente habla de la familia y de que se perdieron los valores familiares y la importancia de la familia. Y si ustedes se ponen a pensarlo, esa idea de la familia es demasiado reciente. Es decir, Mm. como antes la gente vivía con núcleos familiares súper extensos, con sus abuelos, con sus tíos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, como esa familia, como la ven, y voy a decir el nombre, Fabrizio Alvarado, es una construcción muy falsa, digamos, muy real, digamos, como que tal vez pueda ser el modelo por unas décadas, pero la humanidad ha vivido, sí, en familia, pero con una definición de familia muy diferente, Más de comunidad, como ¿no? exactamente, Son de más exactamente, personas. exactamente. Sí, y lo del tren me hace pensar justamente en lo que estábamos conversando de, imagínense si ese tren eléctrico se hubiera quedado, ¿cómo estaríamos en Costa Rica en este momento a nivel de movilidad urbana? Y ese ejercicio de imaginar el pasado, de esa nostalgia del pasado, pero alterada a como hubiera sido mejor, quizás. Sí, hay muchas clasificaciones de nostalgia. De hecho, bueno, mi opinión personal es como que, ¿cómo decirlo? Que dependiendo de lo que uno está estudiando, uno tiene que como hacer su definición de qué tipo de nostalgia uno está hablando. Pero hay una investigadora que se llama Svetlana Boym que ya habla de la nostalgia restaurativa, perdón, que es como tipo, si volvamos al tiempo de los abuelos, era todo mejor, pero también está la nostalgia reflexiva, que es como esta idea de lo que ustedes y nosotros estamos haciendo básicamente ahora, que es como pensar en el pasado que realmente se tenía para cambiar el futuro, ¿verdad? Porque el pasado era radical en muchos aspectos, en otros era muy reaccionario, en otros era conservador, en otros era más liberal, pero ¿cómo decirlo? El problema es justamente lo que decía antes, como crear una gran narrativa que realmente es muy falsa. Sí, total. Y también, no sé, haciendo esta reflexión en lo que estábamos hablando antes sobre el uso de tecnologías de manera adictiva, con pantallas, ¿verdad? Yo en este momento sí, como lo dijeron ustedes antes, sí añoro eh, un momento en que la humanidad podamos tener realmente un balance saludable entre un uso de la tecnología apropiado, pero que también los niños y las niñas puedan volver a jugar en los barrios, ¿verdad? Que no pasa únicamente para la tecnología, pasa también por un tema de seguridad, que ya no se puede hacer eso, ¿verdad? En muchos lugares. Porque realmente no es bueno, incluso no solo los niños y las niñas, sino también nosotros. O sea, yo de verdad quiero deshacerme un mes del celular y de todas las Sí, pantallas y irme como a un retiro. Y yo creo que mucha gente pensamos en eso y a mí a veces me provoca mucho, pues lo veo como una pesadilla, como pensar en que todo esto más bien va a ser peor, como cada vez vamos a sumergirnos más en las pantallas, eh, cuando más bien la nostalgia que tengo de mi niñez es como súper linda de jugar y esto y de querer regresar más bien a ese momento. Creo que justamente ese es el balance hacia el que, como es el balance en el que uno da el paso, en el que esto se integra de una manera que se vuelve ejecutivo y que no se vuelve nada más, ¿verdad?, de pasividad y de estar ahí en esta ruminación de qué es lo que quiero realmente. O sea, cuando uno tiene nostalgia es porque uno lo que está es añorando algo. Al ujú, final del día sí, uno añora algo.
volver a sentirse de X manera, volver a... Entonces, ¿qué es, verdad? Creo que muchas veces como eso, bueno, sí, yo añoro mucho la conexión, a mí me hace mucha falta ese estereotipo de la celebración latinoamericana de Navidad. Yo me acuerdo Ujú. de mis celebraciones navideñas de cuando yo tenía 5 o 6 años, era esta turba de gente porque era mi núcleo familiar más 7 núcleos familiares más con el invitado aquel del otro que los tatas se separaron, pero siempre venía aquí. Entonces eran como 25 30 personas. Bueno, yo añoro tener la casa llena con 35 personas o añoro otra cosa. ¿Qué es lo que yo Ujú. realmente añoro? Bueno, tal vez añoro conexión, tal vez lo que añoro es sentido de pertenencia, tal vez lo que añoro. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo transformo eso a añoranza en mi realidad actual? Bueno, ¿será que le digo a mis compas, no sé, a mi grupo de compas queer, autistas, que les cuesta un montón socializar? Ujú. Más, hacemos una noche de sensory friendly comida y juegos y nos vemos un ratito. No sé, de repente que cuestionarse realmente qué es lo que uno añora, porque yo me imagino que también haciendo como este ejercicio de empatía un poco más incómodo de pensar qué es lo que quieren realmente los boomers o qué es realmente lo que dicen los boomers cuando dicen, ah, es que el tiempo de antes era mejor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente añoras? Sentir también como seguridad, sentir estabilidad, sentir un sentido de identidad. Bueno, entonces al final todo el mundo está buscando un poquito de eso que ya no tiene porque los tiempos cambiaron de fijo. Ya no podemos volver a una época en la que no hay redes Ujú. sociales y en las que no hay celulares y en las que ya eso no se puede. No se puede volver a una época en la que no hay recesión económica. Bueno, estamos en esto, estamos en el capitalismo tardío. Entonces, ¿cómo nos reinventamos? ¿Cómo la nostalgia se vuelve esta herramienta a través de la cual nos exploramos para reinventarnos en esta nueva versión que somos hoy? Sí, de hecho, no, no sé si alguien te lo ha dicho, pero vos deberías ser psicóloga y me parece que es un excelente, ¿cómo decirlo?, análisis del cassés, porque incluso, bueno, voy a mencionar a alguien que yo sé que le gusta mucho Azul, una teórica que se llama Judith Butler, ella, perdón, que es una persona no binaria, em, distingue entre melancolía y nostalgia, o sea, a partir de las ideas de Freud. Y ella lo que dice es que en la melancolía no sabemos por qué nos sentimos, estamos en modo tristito, dijo Pri antes, mientras que en la nostalgia, como muy bien dijiste antes, efectivamente sabemos qué es lo que añoramos. Y yo creo que lo complicado, de hecho aquí lo estaba buscando, ustedes vieron la vida moderna de Rocco, como que hace un tiempo sacaron como me contaron como que la volvieron a sacar la serie, pero sacaron como antes de eso una película, que se trata como que uno de los vecinos de Rocco tiene un hijo que es trans, o una hija, no recuerdo muy bien, pero les quiero leer algo que le dice a Rocco, porque Rocco está como muy creo que es un episodio especial que sacaron, yo lo vi en Netflix, le dice, Rocco, no podemos vivir en el pasado, podemos estar agradecidos por el pasado, pero la vida no es permanente. Y si no abrazamos el ahora, vamos a perder un montón de lo que es importante. Y yo creo como que, o sea, desde que yo vi eso, yo dije, wow, ¿verdad? Como si uno mismo lo piensa, el pasado no era todo flores. O sea, yo soy una persona que tuvo un diagnóstico de neurodivergencia tardío en mis treintas. Y claro, o sea, si uno se pone a pensarlo, buenos recuerdos de la infancia y la adolescencia, pero realmente otros no tan buenos. Entonces yo creo que es eso, como estar agradecido por lo que pasó, aprender de las equivocaciones de uno, pero lo único que tenemos es el presente. Como dicen en Kung Fu Panda, that's why it's called the present. El maestro siempre se me olvida, el maestro de Kung Fu Panda, ¿cómo se llama? Güey, la tortuga. No, el otro. Ah, O eso, güey. Shifu. Shifu. No Shifu es recuerdo que el si es. ratoncito y Ajá, el ajá, güey no la recuerdo, no tortuga. recuerdo cuál de los dos el que le dice eso a Po. Creo que es su güey. No. Ok. Bad Bunny también lo dijo en el concierto, Muy como bien. algo muy similar, ¿sabes? Ajá. Porque además es este álbum, ¿verdad? Que también apela mucho a la nostalgia, justamente, y a tomar más fotos, a los recuerdos,
bueno, también en su caso como muy político, a de todo el tema de Puerto Rico, ¿verdad? Como de rescatarlo y demás. Él hablaba justo como de no quedarnos demasiado en el pasado, ni mucho menos en el futuro, sino vivir el presente. Y todo el mundo nos dice eso. Es algo que se dice por todo lado, pero nos cuesta mucho. O sea, a mí como Es una muy persona difícil, o sea, ansiosa, me cuesta. Es básicamente como, una religión que es el budismo funciona a partir de esa idea y es muy difícil, o sea, como es algo demasiado difícil. Esa es básicamente la práctica meditativa. Pero a ver, yo también creo que podemos, aunque suene paradójico, innovar con el pasado, digamos, o sea, partiendo de todo lo que hemos hablado, de decir, ok, en el pasado se hizo esto y tal vez en las necesidades del presente requiere esto. Un ejemplo perdón por ser, yo soy docente. Ahora la gente no sabe escribir gracias a ChatGPT. Entonces, ¿cuál es mi gran innovación? Escribir a mano. Y entonces ya así. estoy puro niña pochita, todo bien, ya hice la paz con eso, pero es eso, digamos, Les no pones a escribir a estoy, mano, Rodri, a tus sí, sí, no estoy, estudiantes. ajá, sí, y ahora exámenes escritos y de todo, porque con Es ChatGPT, necesario, o la sea, verdad. pero ¿qué es el punto? Que yo obviamente yo no quiero ser la niña pochita que humillaba a la gente, que mi niña pochita, pero digamos, como una visión más crítica del pasado nos puede llevar a un futuro mejor. Sí, sí, Total. y también hacerse ese llamado de atención a uno, ¿verdad? O sea, si uno rompe el modo tristito, también uno tiene que romperse a uno ese tristito. Y eso, o sea, quiero un retiro de no sé cuántos días sin redes sociales. Bueno, y borrarlo. Bueno, ¿y qué te está deteniendo ahorita? Sí. Uno tiene que hacerse ese llamado de atención a uno mismo. Eh, eh, quiero una vida más tranquila. Voy a hacerla. Hacela, empezá a cancelar varas sociales, Ujú. empezá a tener una agenda más tranquila, porque antes era mucho de la añoranza de, ay, es que la vida era más lenta, es que uno salía y en lo que duraba el bus y llegaba a San José y encontraba un público y llamaba y hacía fila y aquí porque todo era físico, nada era digital y mire, todo era más lento, entonces uno hacía un mandado por día y ahora ustedes salen y hacen 27 mandados por día y si hago solo un mandado por día. Sí. Y si realmente solo necesito hacer un mandado y si yo no necesito, realmente necesito todo esto, también es como de, realmente necesito todo lo que tengo, porque si uno siempre está con esta añoranza y nostalgia, es porque algo en el momento no está funcionando, entonces, pues hay que cambiarlo. Entonces, Sí, mis hábitos de este momento, mi estilo de vida de este momento, no me está sirviendo para llenar esa necesidad emocional. Bueno, entonces hay que cambiarla. Y a veces cuesta porque entonces implica yo tengo 15 días sin redes sociales, las borré, estaba harta, ya no mm, podía con nada. Los primeros días, la cantidad de veces que me agarré agarrando el celular de ujú. voy a ir a ver y yo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y ahora la cantidad de veces que llega a mí el, ay, debería volver y hacer un story diciendo por qué me fui, para que la gente me pregunte y tacatá. Un blog. ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacerlo? Realmente yo Ujú. no quiero eso. Realmente yo no quiero estar viendo 47 videitos al día. Sí, realmente yo añoraba cuando yo no conocía las redes sociales y vivía tranquila. ¿Qué me impide ahora de tenerlo? Nada, nada, huevonada, nada más, pura huevonada. Sí, vieras que a mí me parece muy potente eso que dijiste, como de realmente pensar qué es eso que añoramos, qué es, digamos, que vos dabas el ejemplo de la conexión. Y sí, o sea, no sé, o sea, es que mi relación con la nostalgia es muy ambigua. Em, en el sentido de que yo sí creo, aunque suena muy extraño decirlo, que yo, o sea, como que yo sé que el pasado es importante, pero que a veces tenemos que ser antinostálgicos. O sea, como depende obviamente de cuándo, pero en el sentido de que ahí tenemos el futuro por delante y hay que luchar por eso y hay que mejorar también como personas y eso solo yéndose adelante.
O sea, como ese es el problema. Y hay un teórico de la comunicación que se llama Marshall McLuhan, que él tiene una frase muy interesante que él dice, nosotros vemos el futuro usando el espejo retrovisor, viéndose el pasado. Es decir, como vamos hacia adelante, pero estamos viendo el espejo retrovisor. Yo creo que a veces hay que simplemente quitar el espejo retrovisor y ver lo que sigue en el camino, porque estamos en crisis climática, estamos en una crisis social que implica una crisis de democracia, una crisis, ¿verdad?, de que todas las ganancias que se tuvieron en temas de género, en temas de sexualidad están en peligro, la libertad de expresión está bajo ataque. Y yo creo como que ya con eso, digamos, como no es una cuestión de ahuevarnos, ¿verdad?, para decirlo popularmente, sino de ver, de genuinamente comenzar a luchar. Eh, acá tengo una cita textual de tu libro, Rodri, que tiene que ver con lo que estás diciendo, y las quiero leer porque dice: mi preocupación surge cuando nuestras nostalgias son obstáculos para marchar hacia el futuro, cuando la tradición se convierte en la doctrina, cuando no podemos escapar de los imaginarios sociales del pasado. Experimentar la nostalgia es como caminar sobre una cuerda floja, podemos caer fácilmente y olvidar levantarnos. Creo que resume muy bien justamente eso que estamos hablando, pero también recordando lo que hablamos antes de qué podemos tomar del pasado bueno para llevarlo hacia el futuro, Y como disfrutarlo las comunidades también. bisexuales. Disfrutarlo, exacto, sí, o disfrutar también, ¿cómo decirlo? Disfrutar lo que nos llegó, porque lo que nos llegó, o sea, si nos llegó hasta ahora, si sobrevivió Queen, por ejemplo, maravilloso. Hay una película que les quiero recomendar a ambos y a quienes nos escuchan, que, o sea, porque Stranger Things realmente ¿cómo decirlo? Como ese género, la película nostálgica bueno, ahora serie de televisión, no es nuevo, digamos, como qué sé yo, en los 80 se hablaba de los 60, 50, etcétera. Hay una Ujú, película que se llama American Graffiti, que es sobre los 60, ujú. dirigida nada más y nada menos por George Lucas, antes de hacer Star Wars, que es sobre una visión muy nostálgica de los 60. Y claro, o sea, uno disfruta la música, como de la cultura juvenil, pero quizás valga más la pena disfrutarla como ficción que como aspiración, creo yo. Sí, sí, porque, a ver, uno se va a los 80 y todo, y de repente ya uno lo contextualiza y uno, bueno, sí, pero mucho de esto es respuesta y producto al auge del consumo en cocaína en el norte Ujú. global. Sí. Y entonces todo lo que eso representa a nivel sociopolítico. Y uno viviendo en Latinoamérica y uno viendo lo que está pasando ahorita en Colombia y Venezuela y diciendo, uy, madre, se parece un poquito, qué peligroso, ¿verdad? Y todo muy chiva y tenemos esta música que iba así de fijo, ¿eh? Pero ¿por qué uno ve entonces estos videos de estos madres mandándose Sí. perico? De la música macheaba con lo que estaba pasando socialmente, la cultura pop es lo que va, ¿verdad? Hablando de lo que está sucediendo. Entonces sí, nostalgias muy lindis, pero ¿cómo? ¿Por qué? La ropa, bueno, y sí, volvemos a usar la ropa, entendiendo tal vez un poco de dónde, por qué, teniendo un poco más de conciencia también de qué es lo que está pasando en el momento de ahorita, porque es muy bonito y muy fácil refugiarse en el pasado y soltarse de lo que es lo que está pasando ahorita. Es una salida muy fácil Ujú. y socialmente me parece súper irresponsable. Sí, sí, claro, y no sé, o sea, tal vez que pasa mucho, ¿verdad? Y que es un poco natural cuando, no sé, los papás de uno, o los familiares o amigos que uno tiene mayores comienzan con este tipo de discursos, como tal vez en lugar de ¿cómo decirlo? Confrontarlos, como tener un diálogo valga la redundancia, dialógico, en el sentido de decirle como, bueno, pero pensemos cómo realmente era, como qué era lo bueno, qué era lo malo. Y uno va a llegar como hay una escala de grises muy interesante, ¿no? Porque sí, como vos decís, Pri, no sé, como hay que salirse y para vivir mejor, creo yo. Sí, y también, no, no hemos sido relacionado, pero de la música de las décadas pasadas no desaparece. O sea, también tenemos el privilegio de que, además con el acceso que tenemos ahora tan sencillo a la música,
no es que no tengamos acceso a la música de los ochentas, tenemos acceso a todo lo pasado más lo nuevo. Entonces uno también dice, bueno, pues sí, las cosas no desaparecen. Pero bueno, ese era un comentario aparte y nos queda poco tiempo, entonces quería también como que Rodri tal vez nos pudiera comentar cómo podemos conseguir el libro para las personas que nos están escuchando, ya sea de forma digital o de forma física. El momento de la publicidad ha El llegado. momento de la publicidad. Muy a la antigua, que es boca a boca. Bueno, primero está la versión digital gratuita que la pueden descargar en el sitio del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, sicom.ac.cr. O también está la versión digital que, bueno, la tienen que comprar y retirar en el SICOM, en la ciudad de la investigación y tienen que escribirles, ahí les van a dar indicaciones. Por ahora, vamos a ver si en el futuro, hablando del futuro, hay otras vías para adquirir la versión física. Rodri, ¿cuáles son tus planes con respecto al tema de la nostalgia? O sea, ¿vas a seguir escribiendo al respecto? ¿Cuáles son tus próximos planes a nivel de investigación? Uf, de que con esa pregunta no me la esperaba. Eh, Vieran como que yo he querido huir de la nostalgia, pero la nostalgia me sigue como atrapando. Por ejemplo, justamente por eso que yo decía, ya no quiero trabajar sobre memoria y nostalgia. Empecé a trabajar en un proyecto sobre cómo las élites económicas de Costa Rica perciben la desigualdad creciente, ¿verdad? Que uno pensaría que no tiene nada que ver. Y adivinen que, boom, sale la nostalgia, en el sentido de que, digamos, estos empresarios, digamos, que entrevisté, que es un episodio, da para otro episodio, sienten curiosamente nostalgia por los 60s, por los 70s, por un modelo, digamos, de Estado benefactor que curiosamente, digamos, em, eh, de- ¿cómo decirlo? La élite empresarial lo desmanteló y ahora se siente nostálgico. Entonces, bueno, yo creo que mientras, digamos, esté presente, pues seguiré un poco investigando. Ahora me estoy metiendo mucho en inteligencia artificial, entonces puede ser que, no sé, que salga algún tipo de nostalgia. Pero ese es el tema, como que la nostalgia se ha vuelto un ingrediente em, de la cultura, o sea, como casi que omnipresente. Yo nunca pensé, yo comencé a trabajar en el 2017, imagínense, prepandemia, casi como que otro Wow. mundo. Un ingrediente Em, agridulce. Exactamente, y se ha quedado. ¿Algún mensaje final? Rodri, Free. Le voy a dar el chance a Pri porque creo como que me gusta escucharte. Em, que right, creo que en Navidad sale mucho. Creo que a nivel eh, latinoamericano, esa es una época en la que como que se nos reactiva mucho esta sensación de lo que alguna vez fue. Un día de estos estaba escuchando a Mario tener una reunión y alguien decía, puña, pero es que ya yo no sabría cómo hacer tamales. Es que ya yo creo que eso se perdió. Ya, ¿qué hace uno si no es comprar los tamales? Y eso me llegó tanto, y yo dije, puta, sí, o sea, yo vi a mi abuelita haciendo tamales, yo he visto a mi mamá haciendo tamales. A mí me ponen a hacer tamales y yo creo que yo no podría hacerlos. Y entonces fui y le pregunté a mami, yo, mami, ¿usted es una receta de tamales? Y ella, bueno, no. Pues no, yo crecí viendo a mi mamá haciendo tamales, que creció viendo a mi abuela haciendo tamales, y yo nada más lo hice. Yo sé, lo que yo dije fue, puta, entonces es huevo, nada, porque mami no necesitó que nadie le explicara cómo hacer tamales, ella hizo el esfuerzo de lo que aprendió, llegó y lo aplicó. Entonces, parte mucho también del enganche que quedamos en la nostalgia es porque ya vivimos en una época en la que todo es muy fácil y romper la nostalgia requiere un poquito de incomodidad y de acción, ¿verdad? Requiere tomar un riesgo y hacer algo que nunca hemos hecho y probarlo para ver si se siente igual que antes y si no se siente igual que antes, de volverlo a probar, pero tener acceso Ujú. a soluciones fáciles cada vez con más frecuencia porque si en algún momento creíamos que era súper innovador poder ver una serie en Netflix sin anuncios y seguida. Claro. Ahora con ChatGPT, la inteligencia artificial, o sea,
incomodarnos cada día es más difícil y yo creo que si no nos incomodamos nos vamos a quedar siendo una papa que solo se queja y que es inactiva. Entonces, como que salir de esa nostalgia y verla en nuestra realidad requiere que nos incomodemos un poquito. Y yo me quiero Sí. colgar de eso que dice Pri para decir que hay que incomodar al pasado, al presente y al futuro. ¿Y a qué me refiero con Ujú, esto? Hay que incomodar al pasado en el sentido de ver lo bueno, ver lo malo, ver todos los matices que había. Hay que ujú. incomodar el presente haciendo lo mismo. E incomodar el futuro, digamos, como para genuinamente levantarnos y, y digamos, pues eh, tener algo en unos años, ¿verdad? Porque estamos enfrentando muchas crisis. Me acuerdo yo también de esto y me quedé pensando en la añoranza que tengo, por ejemplo, con las posadas navideñas, con esos encuentros familiares y del vecindario y demás. Y me pregunto, bueno, yo pensando que soy una persona no religiosa y que además esto se ha perdido mucho, pero bueno, ¿qué nos evita que podamos volver a conectar con las comunidades y podamos hacerlo algo diferente? O sea, podemos volver a tener el rezo del niño versión pagana, digamos, y Ujú, igual tener nuestro rompope, nuestro pancito, nuestro picadillo de papa, podemos hacerlo, digamos, podemos tener nuevos rituales. Podemos tomar eso que nos da la nostalgia y que añoramos, porque yo realmente añoro eso, especialmente el rompope, la verdad, y podemos volver a hacerlo parte de nuestra memoria y de nuestro futuro. Entonces, esto se aplica también a nivel político y a muchas otras cosas. Entonces, bueno, Pri, Rodri, encantada de conversar con ustedes. La verdad es que estuvo súper rica esa conversación. Y sí, muchas gracias. placer y ojalá yo el que dice esto, el que me vuelvan a invitar para hablar de otro tema, la pasé muy bien y bueno, gracias a quienes nos escucharon. Me fijo. Muchísimas gracias. La verdad fue un tema muy rico, muy sabroso de revisar y creo que al final siempre nos queda eso de uno puede hacer un poquito más de lo que está haciendo.